Y bueno, esta semana particularmente corta, así que bueno, ya se están previendo muchas actividades para este fin de semana Fin de largo, semana largo, turístico, ¿no? turístico. Sí, pero más allá de eso, en realidad ahí tenemos que volver al, al motor de este feriado, que es una fecha patria, ¿no? La conmemoración de fechas patrias y de acontecimientos sumamente importantes y fundacionales de lo que es nuestra historia. Así que, mira, Quevedo, si vos para hablar de cualquier cosa del presente te remitís a más de 300 años atrás, Pendiente, hoy es tu día. quedó pendiente nada más cortito porque veníamos haciendo cada día de la semana de mayo veníamos contando lo que sucedió y hoy, Ajá. 24 de mayo, Ajá. 24 de mayo, en una fecha bastante, hace un pivot ahí en los sucesos de la semana de mayo que comenzó el 18, cuando llega al puerto de Buenos Aires con un paquete de diarios, la barco, una corbeta, Misletoe, y traía las noticias de la caída de la Junta Central de Sevilla, con el cual caía el poder español en la metrópoli, a mano de los franceses. Solo se sabía que había quedado un resto de gobierno español en la isla de Cádiz, protegido por la flota inglesa, y por lo tanto los poderes que tenía el virrey Cisneros, que venían de esa Junta Central de Gobierno, hacen aflorar todas las tensiones políticas que existían en ese Buenos Aires. Habíamos contado los partidos que habían en la ciudad de Buenos Aires. Había un partido españolista, había un partido francés, había un partido carlotista o independentista, pero que en definitiva gran parte de la opinión se volcaba hacia la posibilidad de un gobierno autónomo que cortara por lo menos con cierta autonomía, adelantándonos que la Revolución de Mayo no es una independencia, sino que es un primer gobierno patrio, digamos, pero sí, que seguía representando por lo menos en la fachada a Fernando VII, que era por lo menos el rey o el que continuaba la cadena de la legitimidad borbónica en España, ¿no? Entonces, la idea es armar una junta de gobierno, pero en un contexto de una ciudad en el cual el Imperio Español no tenía el monopolio de la violencia, sí lo tenían las milicias urbanas de la ciudad, que eran las que habían reconquistado Buenos Aires de los ingleses en 1806 y que habían defendido Buenos Aires de los ingleses en 1807. Lo que hizo cambiar, por decirlo de una manera, la relación de fuerzas que había en la ciudad de Buenos Aires, por lo que este virrey era un huésped de los porteños y su poder, digamos, no tenía muchas más posibilidades de tener lazos de poder, porque aparte era una figura que había llegado, digamos, como un paracaidista. Justamente después de la Revolución de Mayo, pero con los poderes de esta Junta Central que había sido derrotada por las fuerzas de Napoleón. Entonces, se provoca el hecho fundamental de la Semana de Mayo, que es el Cabildo Abierto el 22 de mayo, en el cual ese Cabildo Abierto, que era un cabildo ampliado, por decirlo de alguna manera, era una ciudad de 40.000 habitantes, pero hubo alrededor de 400 personas, y se había votado la formación de una junta, pero básicamente de una junta y en la que no estuviera el virrey Cisneros. Se hace el escrutinio el 23, da el escrutinio de los votos del Cabildo Abierto del 22, el 23 da como resultado que había que formar una junta de gobierno, y el 24 se forma la junta de gobierno y adivina quién aparece liderando la junta de gobierno. Cisneros. Lo que provocó creo que no probé. Lo que provocó realmente mucho malestar en la ciudad de Buenos Aires, más que nada porque el regimiento más importante de esas milicias ciudadanas, que era el regimiento de patricios, hace de pregonero de que había ganado la voluntad popular de elegir una junta, y después los mismos patricios del 23
perdón, el 24 tienen que salir a pregonar por las calles de Buenos Aires que era Cisnero el presidente de la Junta. ¿Qué pasaría mañana? El 25 de mayo en la plaza se junta un montón de gente en la Plaza de Mayo, enfrente al Cabildo. Al principio de la mañana, después el tiempo iría desmejorando, por lo que mucha gente se iría, pero les obligaría, y ahí saldría la famosa frase, el pueblo quiere saber, en realidad se junta el 25 de mayo, seamos claros para ver qué relación tiene con la coyuntura hoy actual, se junta de vuelta, ni siquiera en un cabildo abierto, sino que es una primera movilización popular en la plaza, de la militancia, ¿tá? Liderada por French y Beruti, que serían los dos jóvenes punteros, por decirlo de la militancia, pero militancia desarmada. Pero también se juntan parte de las milicias armadas. Y exigen la destitución de Cisnero, de esa junta, que cruza la plaza y se refugia en el fuerte, que es donde hoy está la casa de gobierno. ¿No? Y dice la famosa frase, si el pueblo no me acompaña, el ejército tampoco, es mi voluntad renunciar. Entonces, mañana sería, por la tarde, donde se forma una junta de gobierno, en la cual estaría presidida ya no por Cisneros, que hábilmente quiso decir, ustedes quieren junta, bueno, ahora soy yo el presidente de la junta, sino que sería el jefe del regimiento de los patricios, Cornelio Saavedra. ¿No? Entonces, el primer gobierno patrio, por decirlo de manera, la primera junta, pero que en definitiva no deja de ser leal a Fernando VII, pero sin participación de españoles, porque es la primera junta con criollos. Sí. ¿Tá? Se formaría mañana, en la que integrarían, te dije, Saavedra como presidente de esa junta, 2 secretarios, 2 abogados, Paso y Moreno. Moreno sería el que más actividad... Moreno sería una personalidad que en todos estos sucesos que van desde las invasiones inglesas hasta la Revolución de Mayo, es una persona que se mantendría, digamos, no protagonista, porque sí los protagonistas de este proceso que se inicia en las invasiones inglesas y que culmina con la Revolución de Mayo, los protagonistas políticos serían Castelli, Belgrano, Pueyrredón, Liniers. De alguna manera también entrarían algunos otros como Mateu, una serie de entre criollos, digamos, o sea, entre personas nacidas en América y algunos españoles, pero básicamente serían los que tendrían mayor protagonismo, digamos, en lo que sería en ese proceso político, y Moreno se dedicaría básicamente a su profesión, era abogado. Sí tiene un texto muy importante, que es 1809, que es la representación de los hacendados, que va a prefigurar toda la economía. En ese texto él va a prefigurar lo que sería la economía, y que va a tener relación inclusive con el tema que vamos a hablar ahora, que es el litio, que es una Argentina, pero que terminará siendo también después un proceso que se repitió en otros países económicos, en otros países de América, en el cual sería básicamente una América exportadora de commodities o bienes, digamos, recursos naturales, sin ninguna o muy poca o nula industrialización, para eventualmente la metrópolis europea, en este caso la representación de los hacendados. Hay una frase que dice: nuestras pampas feraces, o sea, fértiles, podrían dar de comer a toda la Europa hambrienta. Pero en definitiva no deja de marcar lo que sería nada más que un proceso económico en el cual es el lugar que le corresponde a América en la División Internacional del Trabajo, que es la de proveedora de recursos naturales, pero con características mucho más desiguales y violentas que su continente homólogo, que sería África, digamos. A pesar de eso, hoy, a 2023, aquellos procesos independentistas que comenzaron en las primeras décadas del siglo XIX, 200 años después,
América demuestra no tener un desempeño económico que le haya permitido, sin independizarse políticamente, pero no tener mayor autonomía a nivel económico, digamos, ¿no? Ahí Eric Hobsbawm, en su famosa trilogía de libros sobre la era del capital, la era del imperio, menciona que cuando habla de América Latina, dice que América Latina hace la revolución política, pero no puede hacer nunca la revolución económica, digamos, ¿no? Y en eso todavía estamos, y que va a ser el tema que vamos a hablar ahora, que es del litio, pero en definitiva, hoy, 24 de mayo de hace 212 o 213 años atrás, hay una trampita que hace Cisneros, en que tomando la voluntad popular de abrir de que haya el cabildo abierto, que decía que había una junta, lo que dice es que se coloca él como presidente de esa junta, y es lo que provoca, digamos, de alguna manera una pueblada, sí, mezcla de pueblada con una cierta imposición o golpe, que se llamó después Revolución de Mayo, pero en el cual hay que entender, digamos, que se jugaban, los que integraban el Partido Patriota hace 200 años, se jugaban la vida, porque una reacción de España, aprovecharse, digamos, y tumbar a un oficial español, un funcionario español, se pagaba directamente. Sí, como una traición. Se pagaba con la muerte, ¿no? Así sí, que sí. Se jugaba. Entonces, por eso es que se conmemora mañana el 25 de mayo, que después fue realmente en la cultura argentina fue un paso importante y fue cuajando, y hoy por hoy, 25 de mayo, es la fecha quizás más sentida por todos los argentinos, digamos, más allá de que el hecho fue, como te dije, si vos lo que ves, fue una mezcla de golpe con pueblada, digamos, porque básicamente el 25 de mayo lo que hace es se agolpan en la plaza ante la decisión inconsulta, por ejemplo, de Cisneros de autonombrarse presidente cuando se quería nombrar a un criollo. Entonces se junta, como te dije, French y Beruti con muchísimas personas más, movilizando muchísimas personas más, y también estas milicias ciudadanas, y terminan poniendo, digamos, a la cabeza de una junta de criollos al jefe del regimiento de patricios, que era Cornelio Saavedra. Sí, pensaba que en lo que decías en relación a la relativa independencia política más no económica, que también ligada a las intervenciones justamente de carácter político en primera instancia, sí, de las grandes potencias, especialmente, o creo que exclusivamente, no sé, quizás me equivoco, de Estados centrales, pero de Estados Unidos, sí, en Latinoamérica, digamos, particularmente. Siempre va a haber un actor, digamos. Primero fue Inglaterra, que fue, digamos, el primero que se desarrolla económicamente, en sentido industrialmente. Este desarrollo industrial fuerte lo hace la necesidad de abrir mercados para poner sus productos, como también obtener, digamos, materias primas. La República Argentina tuvo en esa división internacional del trabajo, liderada por Inglaterra, una parte importante, que después fue, le aparecieron obviamente otras potencias a Inglaterra, le aparece Alemania y le aparece Estados Unidos, pero Estados Unidos termina liderando, digamos, en los últimos 75 años ese proceso, y ahora se nota que lo está perdiendo a manos de China. Sí. Tema que nos introduce de manera de lleno, digamos, con algo que vos venís leyendo interesante, que nos gustaría que nos comentes, que es el tema del litio. En realidad, más interrogantes que respuestas, pero en el último tiempo, para una persona que totalmente ajena al ámbito, porque ya obviamente que en el plano de la geopolítica quizás lo están viendo hace rato, y todo lo que tiene que ver con medio ambiente y etcétera. Pero para una persona como yo, como quizás otras que nos están escuchando, qué sé yo,
viene apareciendo el tema del litio en los últimos meses, que hace que no se veía tanto antes, ¿sí? Salieron un par de videos de YouTube de gente que comunica, o sea, que son periodistas, pero de medios no tradicionales, de digamos, medios alternativos, digamos. de medios alternativos, donde hay varias propuestas con mayor o menor grado de rigurosidad y demás, pero de periodismo de investigación, que es algo que no se está viendo en paralelo a que el periodismo de investigación se retira de la televisión de cable. Aparecen ahí algunos exponentes en YouTube y otras plataformas, ¿sí? Porque realmente en la televisión no se ven muchos periodistas de investigación realmente. Sí. Bueno. Entonces salieron algunos videos en relación al litio, a las reservas, digamos, de litio en Argentina, y en manos de quién está, digamos, cómo, Claro. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Para hacer una breve introducción. Sí. Para hacer una breve introducción. Sí. Cuando hablamos de litio no estamos hablando de algún mineral precioso, sino que es lo que toda familia tiene en la casa, que es la sal. Y de esos salares se obtiene de una salmuera, de un proceso que se hace, un proceso químico que se hace, que básicamente saca una salmuera. La presencia del agua es bastante necesaria, como varios procesos. Seguimos entendiendo que el recurso natural sigue siendo el agua que nosotros tenemos debajo de nuestros pies en el acuífero de Guaraní, pero se necesita el litio. El litio es un metal que es el componente básico ¿de qué? De las baterías, o sea, actualmente de las baterías. Nuestros teléfonos, por ejemplo, todos nuestros teléfonos tienen una batería a litio. El tema es que se utilizan, no voy a hablar sin rigurosidad, pero determinados gramos de litio para una batería de celular. Exacto. Ahora, estamos viviendo una transición, digamos, energética, según los líderes mundiales, líderes políticos, organizaciones. Hay un proceso de descarbonización. ¿Qué significa esto? Que tenemos que... A ver, algún día tenemos que invitar a alguien que nos explique por qué en un momento el capitalismo se decidió por un proceso técnico en el cual la energía no se puede conservar, o sea, no se puede acumular, y sí lo que es entre lo que es la interna y la continua, digamos. Hoy, toda la energía, digamos, que estamos utilizando actualmente para prender este aire acondicionado, las luces, para transmitir en la radio, para cargar en las tomas corrientes para cargar nuestros celulares, para toda la energía que se está utilizando es una energía continua que no se puede almacenar. Esto lo explicamos muchísimas veces acá cuando hablamos por nuestra intervención como defensoría con el amparo. Pero eso es una decisión, hay una decisión que no te fuerza el estado de las cosas, la naturaleza, sino que hay una decisión humana. Ahora está muy en boga hablar de lo construido, bueno, entonces es una decisión construida por el cual se utiliza esta energía. Esta tecnología que se está utilizando, la energía, obviamente que tiene sus problemas de no poder ser almacenada y necesita, como la Argentina, por ejemplo, su matriz energética es quemar combustible, porque quema gas. Los posadeños utilizamos la energía renovable que tiene Yacyretá, amén de tener las consecuencias de la represa de Yacyretá enfrente, pero utilizamos una energía. Pero el resto del país básicamente quema hidrocarburos, quema gas. Y quema gas de acuerdo a las necesidades, a los picos de tensión o de uso que haya. Pero por otro lado, hay una posibilidad de mantener esta energía acumulada, mantener la energía acumulada y esa de lo que se llama la descarbonización o la huella de carbono de cada uno de los procesos es utilizar una energía que sea menos contaminante. Una energía que sea menos contaminante eventualmente será la energía que se pueda acumular. Por eso, así como nosotros utilizamos el celular con una energía que está acumulada en una batería, la idea también es de que los vehículos, por ejemplo, se conviertan en vehículos eléctricos que tengan una batería que no tengan emisiones de carbono, por lo tanto no tiren
CO2 a la atmósfera, lo que provoca el efecto invernadero, lo que provocaría el aumento de las temperaturas, lo que provocaría un montón de problemas como calentamiento global, y lo que conocemos como calentamiento global, que es un tema que está en las agendas del mundo desarrollado y que también de manera inaugural el Estado misionero creó un departamento de Estado que es la Secretaría de Cambio Climático. ¿Ah? Entonces hay lo que si bien tiene detractores, sí, pero hay una línea teórica que establece que la quema de hidrocarburos para movernos o para producir energía tiene un efecto de emisión de gases que provocan un calentamiento de la Tierra, lo que provoca el calentamiento global, lo que va a tener consecuencias funestas para el hábitat humano, por lo tanto que hay un proceso, tenemos que de descarbonización, tenemos que ir un proceso de descarbonización, y el proceso de descarbonización va a ser utilizar energía acumulada en baterías, y para esas baterías necesitamos el litio. Exacto. Ahora, esta transición, como bien vos decías, esta transición a las energías renovables, a este tipo de energías, digamos, porque que se suponen menos contaminantes, no se está haciendo de la manera más cuidadosa en relación a esta premisa del cuidado del medio ambiente, digamos, o de la sostenibilidad de las comunidades. De las comunidades y de los recursos que se están utilizando, teniendo en cuenta que hay los recursos naturales, muchos de ellos no son renovables, y no se sabe cuál es cuando se habla de sostenibilidad, que si las próximas generaciones van a poder gozar, usufructuar estos recursos que nosotros quizás por modo de vida lo estamos utilizando, despilfarrándolo, y no pensamos en las próximas generaciones, o sea, en nuestros hijos, en nuestros nietos, ¿no? Sí. El mayor, pero, o sea, o el problema que por ahora es el más trascendente en relación al territorio donde se extrae el litio, territorio, digamos, donde se extrae, digamos, que es este triángulo que hay entre Chile, Argentina y Bolivia. Exactamente. Que es el triángulo del litio, para las comunidades que allí residen, que son comunidades históricas, digamos, que vienen ahí hace miles de años, que se están quedando sin agua, porque en el proceso para la extracción de litio... Que es la salmuera, se hace una salmuera, digamos, el proceso. Sí. Entonces, están viendo, primero, que se están quedando sin agua porque se utiliza el agua para el proceso productivo, digamos, y por otro lado, ven ellos también un cambio en el medio ambiente en relación, por ejemplo, a las lluvias, y eso perjudica, obviamente, tiene efectos en lo que es los animales que pueden criar, lo que pueden plantar y cosechar y demás, ¿sí? Entonces, están viendo en peligro recursos básicos, digamos, sobre los cuales ni siquiera no implican ni siquiera regalías para ello, es lo que necesitan para sobrevivir. Exactamente. Y por ahora no hay una respuesta del Estado, una respuesta concreta, real, digamos, una preocupación real en relación a qué va a pasar con él, digamos. No se están disputando, o sea, de todos modos deberían hablar ellos, ¿no? Pero no hay una disputa, o sea, la disputa no va hacia las regalías que genera esa actividad productiva en su tierra, que también podría ser un reclamo que reviste legitimidad, digamos, sino que o sea, el agua, los recursos naturales que necesitan para sobrevivir. Ni siquiera es ser partícipes de las regalías que genera eso. Porque ni siquiera sería ridículo que el Estado esté pensando en las regalías de las comunidades cuando ni siquiera el propio Estado nacional está preocupado por que por percibir
digamos, dinero por eso que, o sea, eso se Sí. es una fuga. Retenciones, digamos. Claro, sí, ni A ver, siquiera. en el año... Entonces menos van a pensar en Sí. comunidades que están subalternizadas de hace miles de años, digamos. Exactamente. Pero hay una... Ni siquiera, por lo que por ahí pones el eje, son en las poblaciones locales, muchas veces de ellas, como están en esos lugares, no son poblaciones urbanas, sino que casi siempre son poblaciones o pobres o aborígenes, digamos, ¿no? Sí, sí. En el cual el impacto de esa actividad económica no les va a dejar absolutamente nada, digamos, ¿no? Pero que también es una regla por ahí en muchos de los lugares de América. Y esto pasa, qué sé yo, en Iguazú, respecto, por ejemplo, del despoblamiento de las hectáreas de la reserva al sur de la ciudad, donde hay algunas aldeas aborígenes, pero que se están instalando, por ejemplo, estas economías de enclave que son hoteles 6-7 estrellas. Sí, sí, No, sí. ya, digamos, no hay que irse al Triángulo del Litio, sino que hay que mirar un poco 300 kilómetros al norte de Posadas. Pero volviendo al tema del punto del litio, ¿qué se habla con el litio? Volvemos, el litio está en los salares, de la sal se extrae el litio a través de un proceso, de una salmuera que se utiliza mucha agua. Hay un boom digamos, ya era una economía, digamos, ya era una actividad económica que se venía desarrollando, pero lo que hay es un boom porque ya no solamente se va a utilizar en las baterías de las computadoras, de los teléfonos, de los teléfonos, básicamente de los teléfonos que son, sí, digamos, hoy por hoy uno de los productos más comunes, sí. sino que también en baterías de vehículos. Y hay una, como te dije, el cambio climático nos obliga a descarbonizarnos, a dejar de quemar combustible entonces en vez de quemar combustible se almacena energía y esa energía se va a utilizar en los vehículos. Hace poco, yo creo que por las calles de mi barrio vi a Tito, que es el auto eléctrico chino, que se ensambla, y vi uno pasando y no sé, es un peligro porque no se escucha, digamos, como no es un motor a explosión, no se escucha, sino que hace un ruidito nomás. Sí, es interesante lo que decís cuando decís nos obliga a descarbonizar, porque es literal lo de la obligación, en el sentido de que se está en determinados países, la mayoría de Europa, ya se prevé, se está legislando para que desde el 2030, por ejemplo, en adelante, ya no se produzca... Bueno, hace unas semanas atrás comentamos acá que hay el Parlamento Europeo dictó una normativa en la cual le obligaba a los países integrantes de la Comunidad Europea que sus empresas dejaran de fabricar autos a combustión interna con un plazo de mediados de la década que viene, digamos. Creo que yo no sé si era para el 2030 o para el 2035, la idea que en Europa no se fabricaran más vehículos a combustión interna como son los vehículos que conocemos ahora, sino que haya una migración hacia los vehículos eléctricos, vehículos que van a necesitar obviamente estas baterías eléctricas para acumular la energía y van a necesitar del litio como un elemento indispensable, digamos, como un ingrediente indispensable en estas baterías. Sí. Ubicándonos, hablaste de geopolítica, ubicando el triángulo del litio, lo que dicen los estudios, y esto es básicamente lo que dice una oficina estatal norteamericana que ha estudiado, que tienen el estudio de los recursos, y publicaron, y esto se convirtió casi en un dogma, en el cual las reservas del litio se encuentran en un triángulo que forman Argentina, Bolivia y Chile. En el cual Chile lidera hoy la producción en América Latina. En el mundo el que más produce litio es Australia, que le vende todo a China. China le compra también como principal actor económico, socioeconómico de Chile en la producción del litio. Ahora vamos a contar qué pasó ahora con la coyuntura actual de Chile, que tiene esta referencia. Sí. Pero el que más reservas tiene es Bolivia. Y le sigue la Argentina, y específicamente las provincias de
del norte, Catamarca, La Rioja, pero Salta y Jujuy es el que, como provincia, picó en punta respecto de la explotación, porque la provincia de Jujuy está asociada con unas empresas norteamericanas, y hay que tener en cuenta acá la participación de alguien que se parece cada día más a esos científicos locos, esas personas que tenían alguna organización que en las películas de James Bond era el malvado de James Bond, que es Elon Musk, el dueño de Twitter. ¿No? Elon Musk tiene la fábrica de sus vehículos eléctricos, los Tesla, que fabrican en China, y obviamente ahí hubo un cruce el año pasado, hace 2 años, en plena época de pandemia. Esto pueden verlo en Twitter. Todavía no había comprado Elon Musk Twitter, pero hay un cruce en la red social en Twitter en el cual Elon Musk sale a cruzarle a una decisión que habían tomado el gobierno norteamericano para subsidiar a las familias que no trabajaran, a las personas que no trabajaran durante el tema de la pandemia, que tenían que cada uno quedarse en su casa, digamos. Estados Unidos también implementó un IFE, creo que le daban $1.000 por mes. Entonces sale a criticar eso Elon Musk, un usuario lo cruza, y Elon Musk le responde, pero lo cruza diciendo, yo no recuerdo bien, Elon Musk dice, critica que se le entregue dinero a las familias para quedarse en la casa. Un usuario le dice no sé qué cosa, gorila. Y Elon Musk le contesta, hace referencia a Bolivia, ¿no? Ajá. Y Elon Musk le contesta diciendo, nosotros vamos a dar un golpe donde querramos. No sabía eso. Eso lo toma Evo Morales, y Evo Morales dice, ven, en el fondo, el golpe de Estado que me dieron a mí tenía como finalidad evitar de que Bolivia creara una empresa estatal de litio. Lo que ocurrió, lo que está en Lo que ocurrió. Sí. Empresa estatal del litio. En abril, Boric, el presidente chileno, anunció, creo que en el norte de Chile, en Atacama, anunció por su parte, como parte inclusive de su discurso de campaña, que lo llevó como presidente y como parte de sus políticas centrales, un plan nacional de desarrollo del litio para Chile, Sí. la creación de una empresa nacional de litio, y la posibilidad que implicaría esa empresa nacional del litio. Implicaría que el que quiere invertir en litio en Chile Sí. tiene que asociarse sí o sí con esta empresa nacional, hacer transferencia de tecnología, tratar de que se procese el producto y se industrialice el producto, Sí. y encima cuando exporte pagar unas regalías, porque tienen establecido un sistema de regalías que va desde el 8% hasta el 40% de lo exportado. ¿Ah? Sí. Sí. Te quiero terminar con esto. El Sí. Chile neoliberal que nosotros conocemos, el de las FJP, bueno, todo lo que conocemos de Chile sabemos que es el modelo. Macri lo dice, que Macri es que Chile es el modelo. Lo dice también Milei. 1 de cada 4 dólares que exporta Chile proviene de Codelco, que es la empresa estatal chilena del cobre, que fue estatizada por el gobierno de izquierda de Salvador Allende al comienzo de los 70 y que no fue privatizada por Pinochet. Es más, hubo un intento por parte de alguno de los Chicago Boys, Hernán Bucci, que fue su ministro de Hacienda, que se le apareció un día en el despacho a Pinochet pidiéndole que había que privatizar, y Pinochet creo que lo amenaza diciendo que la próxima vez que le viniera con eso lo iba a fusilar.
¿Por qué? Porque mucho del gasto militar de Chile y de las Fuerzas Armadas chilenas está atada a los ingresos de exportaciones de Codelco. Sí. Ahora, y a modo de reflexión final, que en realidad no es un cierre, sino que abre a un montón de preguntas, pero es como, es muy interesante y paradójica la relación que tiene Argentina con sus recursos naturales, sobre todo los de por ejemplo, la minería. Pero fíjate que el año pasado o antepasado, que se debatió, ni se debatió en realidad, era una decisión de gobierno en la que se volvió atrás, como sucedió varias veces en esta gestión de gobierno de Alberto Fernández, en relación a la explotación de ¿cómo se llamaba? La explotación del mar, del Atlántico, digamos. Sí, de los recursos pesqueros, digamos, de lo que se llama la Pampa Azul, que son las 200 millas de zona económica exclusiva, que hoy por hoy la flota china prácticamente está devastando sin que la Argentina tenga ningún tipo de control sobre eso, ¿no? Exacto. Bueno, se habían autorizado, digamos, las primeras exploraciones con fines productivos, digamos, y bueno, hubo un malestar generalizado. Eso fue que se iba a hacer en Mar del Plata, no en el Atlántico, pero enfrente de Mar del Plata, un malestar y demás, y se retrocedió en relación a esa, pero ahí era para buscar hidrocarburos igual. Sí, en realidad hubo ahí el intendente de Mar del Plata, que es del PRO, que fue antes juez federal de la ciudad de Buenos Aires, que es Montenegro, presentó un amparo ambiental para evitar, digamos, que YPF concesione áreas de explotación offshore, o sea, fuera de las costas, pero que estarán como a 200 kilómetros, que fue en realidad una jugada política, digamos, para evitar. Pero también hay que tener en cuenta que y esto es, si esto pasa en Chile, ¿qué está pasando en la Argentina con el litio? Lo digamos cortito. Están pagando retenciones del 3% porque muchas de ellos son inversiones protegidas por tratados. El Estado no está percibiendo absolutamente nada. Hay, creo que un YPF litio, YPF tiene una sección, digamos, referente al litio, pero Cristina está manifestándose en varias de sus declaraciones, probablemente haga algún tipo de mención de esto mañana cuando haga su cabildo abierto de 25 de mayo, va a hablar, porque lo que plantean es que muy probablemente vaya a hablar de la estructura económica de la Argentina, vaya a mencionar quiénes son los capitanes de la industria de la economía argentina. No sé si va a decir quién va a ser el próximo candidato de Frente de Todos, o si va a dar alguna especie de... Pero volvemos a recordar, y recomiendo dos cosas, digamos, para ir cerrando, bueno, yo para despidiéndome. Hay un libro que todos los jóvenes, o cuando fuimos jóvenes leímos, que se llamaba, un libro que fue publicado en el 71, que es de Eduardo Galeano, el uruguayo Eduardo Galeano, se llama Las venas abiertas de América Latina. Les recomiendo leer ese libro porque tiene una actualidad de lo que estamos hablando hoy del litio y que son las peleas de los estados nacionales para tratar de que sus recursos naturales, cuando sean explotados por los países centrales, algo dejen acá, para no terminar con esa frase de la canción de Atahualpa Yupanqui, las vaquitas son ajenas. Y las penas son de nosotros. Pero bueno, eso, cuando está en las manos en manos nacionales la explotación de recursos, se escuchan las voces de los detractores. Está bien. Bueno, en este caso, si se presentó un amparo, me parece que ya pasa por el plano judicial y demás, pero más allá de la movida política, en general hubo, cuando decían hacer las granjas porcinas acá en Argentina, que tiene que ver con parte de los tratados económicos, pero políticos con China, digamos, también salió, no sé si la modelo Liz Solari, no sé, una foto con Alberto Fernández porque habían parado todo eso. Entonces, como hay por un lado, con determinadas iniciativas que pueden generar recursos, donde la soberanía está muy
puesta en cuestión, digamos. Tampoco se es como... cuelga un hippie con nos de diciendo pobre alguien que sufre. Claro, y entonces, y sí, se da cabida a eso. Ahora, después todo lo que es la minería en el noroeste, digamos, de Argentina, y lo que es el litio, entonces nos parece, o sea, es una paparruchada, digamos. Por un lado nos estamos preocupando de que las granjas porcinas, que de todos modos yo no tengo los conocimientos para poder hacer ninguna aseveración, para aseverar nada ni tener una conclusión, no puedo decir sí, eso. Pero llama la atención cómo hay cosas que están desde hace decenas de años, sí, varias décadas, permitidas y totalmente fuera de agenda, que esto es lo del litio, me parece que... Mira, algo que pasó en la agenda, volvemos al tema de cuestiones de, autora recomendable respecto a este tema, hay una socióloga, Maristela Svampa, que habla sobre extractivismo, derechos humanos y qué es lo que queda, por citar una, pero hay algo que es muy claro. Yo te recuerdo un artículo que salió en Le Monde Diplomatique respecto de los seguros ambientales y de que cómo las grandes empresas mineras, la Goldwater, que es la empresa canadiense más importante, minera más importante del mundo, que tiene inversiones acá en la Argentina, que estos seguros ambientales no habían podido, digamos, reconstruir el ambiente después de que queda esto. Y como dato fundamental, yo no sé, perdí, realmente no la seguí, pero perdí, no sé qué fue lo que pasó, pero hubo una fuga de cianuro en una mina en San Juan. Yo conté cómo en Buenos Aires, por ejemplo, Pino Solanas ganó una elección a senador hablando, o sea, una elección local. Sí. Pino Solanas gana hablando de la actividad minera en San Juan, o de los glaciares, porque él se sacó una ley que se protege los glaciares. Porque ¿cómo es la actividad minera hoy por hoy? La actividad minera extractiva hoy por hoy ya no es lo que uno estudió en la facultad cuando estudió Derecho Minero, que era una veta y pegarle y seguirle a la veta con el pico, sino lo que se hace es se toma un pedazo de montaña, lo vuelan con dinamita, se junta toda la roca en unos carretones, se los pone en una pila y le tiran agua con una solución química, que esa solución química tiene cianuro. De ahí se extraen los minerales que están en la roca, y todo lo que queda, digamos, el exiliado que queda de eso, cae en el piso y va ahí, en la tierra, y va. Lo que habían denunciado era que en San Juan, en una de esas explotaciones mineras, hubo una fuga de cianuro que había caído a un río, que ese río cordillerano llevaba una reserva en la cual un pueblo de San Juan tenía la toma de agua. No sé qué fue lo que sucedió hasta ahora, ni cómo siguió, pero sí será la noticia. Lo mismo podemos hablar de las explotaciones de vaca muerta, en la cual se extrae el shale de esas rocas, digamos que son más bien una esponja que se rompe por un lado con agua y se chupa por el otro lado, se extrae el gas, pero también se extrae el petróleo, y mucho de eso va a un piletón, digamos, el famoso fracking, digamos, lo que se hace es se rompe, se fractura la roca a presión por un lado y por otro lado, digamos, se extrae que es la gran esperanza argentina, vaca muerta, digamos, de obviamente tener, pero siempre lo que vemos como una constante, hablemos de la minería en San Juan, podemos hablar de vaca muerta, el petróleo no convencional de Neuquén, como del litio ahora en el norte, siempre son recursos naturales que se van de la Argentina o se van de nuestros países, en el cual nos quedan a nosotros el desastre y los beneficios se llevan a otros. Entonces la idea es, de alguna manera, cambiar esa lógica de extractivismo y por lo menos, porque ya las consecuencias ambientales y las consecuencias de impacto intergeneracional ya no se pueden ocultar, digamos, ¿no? Entonces ya no solamente es una cuestión de liberación o dependencia, como fue en los 70, sino también es una cuestión que tenemos que pensar, digamos, qué ambiente estamos dejando para nuestros hijos, y si no nos importan nuestros hijos, porque no los pensamos tener o por lo que sea, qué vida vamos a tener lo que estemos viviendo acá, porque, digamos, por lo menos
ponernos a pensar de realmente de que toda actividad antrópica va a tener un impacto en la naturaleza, ya sea la represa de Yacyretá, la represa de Corpus o la explotación del litio. Hay que volver a pensar, tiene que haber participación popular, somos una república democrática, y yo creo que son temas que tienen que estar en la agenda pública y no solamente para la progresía de Palermo que vota Pino Solana preocupado porque los glaciares de San Juan puedan envenenarse con cianuro, digamos, ¿no? Bueno, entonces por hoy nos despedimos. Buen fin de semana largo. Sí, mañana vamos a comer locro, a ver quién vende locro. Cuídense si manejan también, presten mucha atención. Nuestra provincia tiene un triste alto número de accidentes viales, así que para quienes son residentes de la provincia y quienes nos vienen a visitar, mucho cuidado también en las rutas. Tenemos ahí un antropólogo que estudia accidentes viales, que varias veces estuvo acá en el programa. Muy interesante lo que dice. Bueno, entonces con esto nos despedimos de los saberes del pueblo, les agradecemos por estar del otro lado y bueno, esperamos que encontrarnos la semana que viene.